buenas tardes, mi nombre es Eduardo Pareja Rincón, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación les voy a explicar un ejercicio de aproximación integral utilizando la suma de Riemann. ¿Ok? Tenemos la siguiente integral, x cuadrado más 1. Ahora lo que tenemos que hacer para nosotros hallar nuestra suma de Riemann, tenemos que hallar un número, que ese número lo vamos a sumar para poder hallar la suma de Riemann. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Es la siguiente. Es esta. B menos A sobre N. Entonces, para hallar esos valores tenemos que irnos a nuestra ecuación. Entonces, ¿quién es A? A me representa el número que está aquí abajito, que es 0. ¿Y quién es B? Es el número que está acá arribita, que es 2. ¿Y quién es mi N? N es el número que me dan para que yo lo sume del punto izquierdo con N5. Hago la respectiva sustitución y el resultado me da 0.4. ¿Por qué? 2 dividido entre 5 es 0.4. Ahora lo que yo tengo que hacer para hallar la suma de Riemann, tengo que aproximar esos valores. Porque todos no los puedo sumar por... Todo no me va a dar 0.4. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Tomo un valor y voy a hacer el número hasta donde yo quiero llegar. En este caso lo hice hasta x6. Pero tú si quieres puedes agregar más allá o ir más allá de x6. ¿Vale? Entonces, la siguiente suma me da esto. 0 más 1 multiplicado por 0.4 me da 0.4. 0 más 2 que multiplicado por 0.4 me da 0.8. Prácticamente lo que vas a hacer es multiplicar cada numerito de esto. Cada número se va a multiplicar. En la suma nos va a dar el mismo valor, que nos va a dar es 3, 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad que tengamos. Ahora para hallar la suma de Riemann aplicamos la siguiente fórmula. F de x, aplicamos esta siguiente fórmula. F de x es igual a x más 1. Entonces, ¿cuál es mi f de x acá? Es 0.4. Ese es mi f de x. Ahora lo que yo hago es reemplazar los valores. F de x, ¿quién es mi f de x ahora? 0.4. Entonces lo que yo voy a hacer es f de x, sustituyo los valores, 0.4 es igual a 0.4 elevado al cuadrado más 1. Cada valor que yo tengo acá, cada valor que me dio el resultado de acá, de las sumas que yo hice acá, ese va a ser mi f de x y lo que yo voy a hacer es reemplazarlo. A lo que yo ya lo reemplazo me bota otro valor. Por ejemplo, 0.4 por 0.4 más 1, eso es igual a 1.6. 0.8 más por 0.8, eso es igual, más 1, eso es igual a 1.64. Lo que yo voy a hacer es una sustitución normal y una multiplicación de términos. Para tomar en cuenta, primero hay que elevar al cuadrado y ya después se suman los resultados. 0.4 por 0.4 me da un valor. Ese valor lo voy a sumar por 1 y es igual a 1.6. ¿Ok? Y finalmente se halla el área aproximada mediante la suma de raíz utilizando la siguiente fórmula. A es igual a F que multiplica por a FI que multiplica por X. Entonces lo que yo hago hacer es ahora los valores que yo obtuve acá, estos valores, los voy a multiplicar por 0.4. Hago una suma, 1.6 por 1.4 más 1.64 por 0.4. Hago primero la respectiva suma, la respectiva multiplicación, perdón, y ya después hago primero la multiplicación
Es lo primero que tengo que hacer porque es la ley de signo, es la ley de sumatoria, ¿no? Hago la multiplicación y ya tengo un nuevo valor que es A es igual a 0,464 más 0,655 más 0,976 más 1,424 más 2 más 2,704. ¿De dónde me salieron esos valores? De hacer la multiplicación de estos dos valores. De 1.4, de 1,6 por 1.4. Y mi valor es 6.8. Entonces la suma de raíz me da 6.8.